Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de el mensaje de los profetas de Israel y el ministerio pastoral y eclesial hoy. Le damos la más cordial bienvenida a todos y les contamos que vamos a estar estudiando en este curso el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y tratando de también poner en relación el mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento con el resto del mensaje bíblico y especialmente con el mensaje de Jesús, que en parte se entendió y se sintió heredero de esa tradición profética. También vamos a estar tratando de relacionar el mensaje de los profetas en los libros bíblicos que llamamos libros proféticos y ponerlo en relación con otras manifestaciones del profetismo en la Biblia, del don profético, y también ponerlo en relación con la actualidad de la Iglesia. Por un lado, la comprensión de lo profético en el tiempo contemporáneo de la Iglesia, y también tratar de reflexionar sobre la Iglesia como comunidad profética y el llamado que la Iglesia y también cada cristiano en particular tiene a ejercer un ministerio profético en este mundo. Así que le damos la bienvenida, esperamos que disfruten los materiales, las clases que van a aportar bibliografía y otros materiales de consulta que nos van a ayudar a profundizar estos temas que son tan importantes y apasionantes. En el resto de este video vamos a tratar de hacer una breve introducción a los libros proféticos, a la literatura profética en las Escrituras. Es importante en la Biblia reconocer la presencia de un tipo de literatura particular, que es la literatura profética. Esa literatura profética proviene de un tiempo especial de la historia de Israel, que más o menos se inicia en el siglo VIII a.C. y se extiende más o menos hasta el siglo IV a.C. En ese tiempo se desarrolla un movimiento espiritual en la historia de Israel, un movimiento teológico dentro del pueblo de Israel, que es uno de los movimientos religiosos más extraordinarios en la historia del mundo, que es el desarrollo de lo que llamamos el movimiento profético. Surgen hacia el siglo IX, VIII a.C., un grupo de hombres que se saben, se sienten, se comprenden llamados por Dios para llevar al propio pueblo de Dios un llamado, una predicación que demanda, que desafía al pueblo a arrepentirse y a volver a Dios y a establecer en la vida social, en la vida comunitaria, los principios fundantes que habían quedado establecidos en la ley, en la Torá, pero que luego en la vida social de Israel y sobre todo a partir del establecimiento de la monarquía fueron siendo abandonados y dejados de lado para establecer otros principios sociales, de organización social, otros principios éticos y otros principios religiosos, que alejaron al pueblo de Israel del diseño original, como estaba pensado en la Torá. En ese sentido, los profetas van a ser una serie de hombres y también algunas mujeres que van a recordar al pueblo que deben volver a los grandes principios organizadores de la Torá, que son centralmente la justicia,
la misericordia, la fidelidad, el juicio, el cultivo de una vida piadosa que tenga que ver con un compromiso con Dios, pero un compromiso con el prójimo, el abandono de la idolatría, del sincretismo, la condena de las formas de explotación y opresión social, es decir, todo un programa de vida con que los profetas van a desafiar al pueblo de Israel. El movimiento profético tiene una historia, empieza allí por el siglo IX con los primeros profetas. El movimiento tiene una evolución, ¿no es cierto? Primero se trata de profetas más bien extáticos, es decir, que profetizan en el medio de grandes éxtasis espirituales, pero no parecen tener un mensaje muy que se pueda distinguir, que se pueda discernir. Luego el movimiento va evolucionando hacia lo que se va a considerar con plenitud a partir del siglo VIII, la profecía clásica, en el profeta que tiene un oráculo, que tiene un mensaje, que tiene una palabra. Y se va a consolidar la idea de que el profeta es sobre todo alguien llamado por Dios y alguien que tiene una palabra para el pueblo, una palabra de Dios. Por eso los profetas no van a hablar en su nombre, sino que van a hablar, como diríamos, con dos puntos, ¿no? La llamada profética va a ser: así dice el Señor, ¿no? Escuche, Israel, así dice el Señor, dos puntos. Y ahí viene el mensaje profético que habla de parte de Dios. Estos profetas van a surgir como predicadores populares, y luego, en la medida en que esta palabra se va legitimando en el pueblo, hay un proceso de recepción, hay un pueblo que dice: esto es realmente palabra de Dios. Esas predicaciones, esos mensajes, esos oráculos públicos van a empezar a ser registrados en libros. Los profetas, no estaría del todo bien decir que son profetas escritores, son profetas predicadores, que luego ellos mismos o sus discípulos o amanuenses sí van a volcar por escrito estos mensajes, que van a hacer una llamada a Israel, ¿no es cierto?, al arrepentimiento. Luego esa llamada va también a advertir que si el pueblo no se arrepiente, no se convierte de sus malos caminos, Dios va a tener que disciplinar al pueblo con el exilio. Y luego del exilio, los profetas en el exilio y después del exilio van a comenzar a predicar y a anunciar la restauración de este pueblo que ha sido disciplinado por Dios. Y van a acompañar ese proceso de regreso. Luego de lo cual, a partir del siglo IV, la voz profética se va a ir acallando, por lo menos en los términos en que entendemos el movimiento profético de Israel entre el siglo VIII y el IV. Luego, el don profético y las manifestaciones proféticas van a adquirir otras formas y otras configuraciones. Pero el movimiento, lo que llamamos el movimiento profético, que da a luz la literatura profética del Antiguo Testamento, entra en una lenta decadencia hacia el siglo IV y de alguna manera desaparece. Por eso después Jesús va a hablar de Juan el Bautista como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Así que vamos a estar mirando y estudiando esta literatura tan rica que ha marcado de alguna manera el modelo de lo que es ser profeta en la concepción bíblica. Justamente decíamos que esta manera de entender la profecía, que queda reflejada en los libros proféticos del Antiguo Testamento, marca de alguna manera un modelo, ¿no es cierto?, un paradigma, un arquetipo de qué es un profeta para la Biblia. Contrariamente al sentido popular del término, el profeta no es aquel que prioritariamente anuncia hechos futuros, sino que es aquel que
porta una palabra de Dios para un pueblo. Y esto tiene parte de dos o tres elementos básicos y fundamentales. Primero, hay un llamado fundacional y fundante en la vida del profeta. Los profetas son hombres llamados por Dios. No están instituidos por alguna organización humana, como el rey o el sacerdote en el Antiguo Testamento, sino que tienen un empoderamiento y un llamamiento directo de Dios. Luego reciben de Dios una palabra que es una palabra para el presente, sobre todo para el presente. Lo que ha llevado a la deformación de pensar que el profeta es sobre todo un anticipador de acontecimientos es que esa palabra incluye una condicionalidad futura. Si ahora ustedes no se arrepienten, si ahora ustedes no vuelven a la Torá, si ahora ustedes no buscan los caminos del Señor, la justicia, la fidelidad, la misericordia, la compasión con el pobre, y dejan de hacer justicia y dejan de ser idólatras, si ustedes no hacen eso ahora, en el futuro van a tener serias dificultades, ¿no es cierto? Porque ese conjunto de desviaciones va a traer juicio sobre ustedes. Entonces ahí sí aparece la dimensión de anticipación, pero no tenemos que olvidar que esa anticipación depende de un mensaje para el presente y en el presente. Esto es determinante para el mensaje profético, es una palabra para hoy. Ahora cambien de camino, ahora vuélvanse a mí, ahora dejen sus malos caminos, dejen de hacer el mal, dice Isaías, aprendan a hacer el bien, vuélvanse a mí, dice Jeremías, arrepiéntanse, abandonen sus malos caminos. Otra vez también, ¿no es cierto? Amós va a decir, vuélvete a mí, Israel. Entonces ahora, y si no lo hacen, en el futuro va a haber serios problemas y dificultades, va a haber un juicio de Dios. Y si lo hacen, va a haber bendición y restauración. En ese sentido el profeta habla de futuro, pero su eje está en el presente, en un presente que desafía al pueblo. Esta es la tradición profética que luego va a tomar Jesús. Jesús es de alguna manera la encarnación, entre otras cosas, del profetismo del Antiguo Testamento. Esa llamada de Jesús, ¿no es cierto?, a volver a Dios, esa llamada a entender mejor a la persona de Dios, no en términos meramente rituales o religiosos, sino como una llamada de vida, viene claramente de la tradición profética. Los profetas son aquellos que tienen un mensaje de Dios para este presente. En ese sentido es que podemos hablar de que toda predicación del Evangelio tiene una dimensión profética y que la Iglesia, como espacio y ámbito privilegiado de la vida del Evangelio, de la vivencia del Evangelio, puede convertirse en una comunidad profética y debe convertirse en una comunidad profética, es decir, una comunidad que anuncia al mundo el presente del reino, que lo muestra, que lo patentiza, que lo vive y que por lo tanto lo anuncia proféticamente, anunciando la llegada inminente del reino definitivo.